Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. David Álava, ¡boom! Así es como ya se le empieza a catalogar a David Álava tras su golazo ante el FC Barcelona de un tipo que todavía no había marcado con el Real Madrid y que no ha escogido mejor fecha para estrenarse. Un auténtico golazo de un jugador que tiene un golpeo de balón excelso. Pero este vídeo va más allá de el golazo de Álava ante el Barça. Quiero poner en valor y subrayar a un jugador en el cual se habían depositado muchas dudas por cobrar lo que cobra, por llegar, en teoría, por quien llega, siendo en teoría sustituto de Sergio Ramos, etc, etc, etc. Bien, no podemos tampoco echar las campanas al vuelo porque estamos a principio de temporada, pero la sensación, la sintomatología que transmite el futbolista austriaco es que parece que lleva toda la vida en el Real Madrid. Un tipo que se ha adaptado sensacional, que no hay partido malo que haga, en unos lo hará mejor, en otros peor, pero que siempre es un auténtico valladar y líder dentro de la fase defensiva y en general de este Real Madrid. Le vemos cómo se comunica, cómo transmite la energía que evoca al resto de compañeros y tíos así yo siempre los quiero a mi lado. Y en el Clásico fue, a mi juicio, el mejor defensa del Real Madrid. De los 4 defensas fue el mejor. Estuvo clave en ese gol, porque obviamente el gol fue fundamental, adelantarse en este partido era clave, pero al margen de eso tuvo acciones brillantes de corte, brillantes de salida de balón, tanto con como sin balón, estuvo a gran nivel. Como dije en el postpartido, el mejor del encuentro junto a Vini Jr. David Álava, un jugador que poco a poco se va ganando al madridismo y muchos ya empiezan a ser los hechos que corroboran que esto ha sido un movimiento sensacional del Real Madrid. No renovó por el Bayern, decidió jugar en el Real Madrid y desde luego que tiene la luz verde del madridismo, un jugador que se está ganando al madridismo, al Real Madrid y demostrando toda su cuota de talento y sí, de liderazgo.